Bueno, buenos días para todos y para todas. En el día de hoy vamos a tener la tutoría número 4 del tema trabajo en el laboratorio de química. Y entonces hoy, en esta tutoría 4 vamos a conversar sobre lo que son las normas de seguridad, los códigos de los reactivos y el sistema SGA. Bien, entonces recordemos, iniciamos estas tutorías conversando sobre los diferentes equipos, instrumentos, materiales con los que trabajamos en el laboratorio. Debemos reconocerlos, conocer para qué se utilizan y cómo se utilizan. Y entonces el día de hoy nos vamos a focalizar principalmente entonces que para trabajar en el laboratorio necesitamos conocer, seguir y respetar unas normas de seguridad y de trabajo en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio contamos también con unos implementos que vamos a utilizar para la seguridad. Entonces, vamos a hablar de lo que son las normas de seguridad, que son personales y también algunas colectivas. Vamos a hablar de las normas de trabajo en el laboratorio y de las normas de bioseguridad. Bien, entonces para trabajar en el laboratorio, antes de ingresar a un laboratorio, yo debo contar con unos implementos de seguridad, que básicamente, como lo muestra la imagen superior izquierda, son la bata de laboratorio, que debe ser de manga larga, debe ser lo más larga posible, inicialmente cubrir al menos hasta la rodilla o la mitad de la rodilla. Debemos utilizar los guantes, las gafas de seguridad y el cabello, tanto de hombres como de mujeres, en el caso de que los hombres tengan cabello largo, o mujeres con cabello largo, debe estar recogido, ¿cierto? Entonces, como observamos en la imagen superior derecha, no es solo por la pandemia. Antes de la pandemia ya algunos laboratorios estaban implementando el uso del gorro para proteger la cabeza o el cabello, y en algunos casos es necesario entonces el uso del tapabocas. Como vemos aquí, esta persona está trabajando. Miremos que el beaker está separado del rostro, del cuerpo, para trabajar con él. Bien, como observamos en la imagen inferior izquierda, entonces vemos dos imágenes de personas. Los pies deben estar completamente cubiertos. Debemos evitar el uso de faldas, minifaldas o pantalones de tela, de seda. En fin, debemos utilizar preferiblemente el jean. Y este debe ser continuo. ¿Qué significa esto? No debe tener aberturas. Entonces, si yo voy a trabajar en el laboratorio, y como ustedes son jóvenes y querrán salir en la noche o estar cool durante el día, pero para trabajar en el laboratorio debemos respetar estas normas de seguridad. Y debemos trabajar con zapatos cerrados, evitar que sean de tela. Nada de tacones, nada de sandalias, etcétera. Y en el laboratorio está terminantemente prohibido ingerir alimentos o bebidas, ¿sí? Que ni siquiera se deben ingresar al laboratorio. Bien, aquí tenemos unos símbolos. Cuando vamos a ingresar a un laboratorio debemos reconocer esas señales de advertencia, de peligro que tenemos en el laboratorio o de cuidado. Entonces, usar la bata, las gafas y lavarnos las manos cada vez que sea necesario, y sobre todo una vez terminemos la práctica. Así utilicemos los guantes, debemos lavarnos las manos, ¿cierto? Y durante la práctica debemos evitar tocarnos la cara con los guantes, ¿cierto? No debemos ingresar a un laboratorio si no estamos autorizados. No se puede fumar y tener cuidado, no siempre, pero en algunos casos hay equipos electrónicos que pueden interferir con algunos instrumentos. Si por ejemplo usted utiliza un marcapasos, debe tener cuidado a qué laboratorio va a ingresar, si puede o no. Bien, debemos reconocer dónde está la ducha en caso de que exista algún accidente, dónde está el sistema para el lavado de ojos, dónde está el sistema del botiquín y cuáles son las salidas de emergencia. Y bueno, cuando vamos a algunos laboratorios más especializados, entonces se puede trabajar con material radioactivo que tenga riesgo biológico, en fin. Entonces debemos reconocer todo este tipo de materiales y de advertencias. Bien, cuando ingresamos al laboratorio, debemos evitar correr en el laboratorio, debemos desplazarnos lentamente, con cuidado, ¿cierto? No debemos desplazar reactivos a no ser de que se nos indique que sea estrictamente necesario. Cuando
Cuando me refiero a reactivos es que tenemos botellas con altos volúmenes, con soluciones. Eso no lo debemos desplazar a no ser que sea necesario. Observemos, no se puede fumar. Las mesas deben estar despejadas, es decir, que mis maletas, mis sacos, yo los debo tener en otro espacio adecuado para eso. Observemos esta persona en el medio. Está sentada y tiene una X. ¿Por qué? Porque está apuntando, tiene un Erlenmeyer en la mano, tiene una solución y en la boca del Erlenmeyer está apuntando a su cara. Eso siempre lo debemos evitar. Miremos la persona que está en la primera silla. Miremos que tiene un tubo de ensayo y lo tiene alejado de su cuerpo lo más que pueda para manipularlo. Y la boca está apuntando hacia arriba, no hacia su rostro o hacia su cuerpo. Bien, siempre debemos lavar todo al terminar. Antes de iniciar debemos asegurarnos que todos los instrumentos están limpios y cuando terminemos debemos asegurarnos de dejar el laboratorio limpio y los instrumentos, los materiales limpios. Debemos reconocer que en el laboratorio tenemos las diferentes salidas, ¿cierto? Y tenemos entonces también equipos de seguridad como son los extintores. Tenemos las canecas, ¿cierto? Aquí solamente hay una, pero no son estas. Tenemos canecas de diferentes colores. La roja para material biológico, residuos químicos, material sólido, ¿cierto? En fin, por otro lado, nosotros, regálenme un momento que hay un problema con la señal de las Olimpiadas, me voy a volver a conectar. Bien, parece que igual estamos conectados. Bien, entonces tenemos algunos recipientes para depositar los residuos, sobre todo residuos sólidos. Entonces también tenemos la caneca roja para el material biológico, sólidos, papeles que están impregnados con líquidos, etcétera. Tenemos canecas blancas para depositar los residuos que son aprovechables como cartón, papel, eh, plástico, pero que no estén contaminados. Y tenemos unas canecas negras para los residuos en general. También tenemos canecas o recipientes especiales para los residuos líquidos, donde van los residuos de ácidos, los residuos de las bases, donde van los solventes orgánicos, etc. Entonces, en el laboratorio tenemos que conocer cómo es la gestión integral de residuos. Bien. Ahora, también en el laboratorio contamos con las campanas de extracción, que allí vamos a manipular las soluciones, vamos a llevar a cabo las mezclas. Si se producen gases, debemos realizar, si son mezclas que son muy exotérmicas, que pueden tener alguna dificultad porque los reactivos son muy contaminantes o representan un peligro grave para la salud, entonces debo manipularlos dentro de la campana utilizando la bata, los guantes, las gafas y teniendo el vidrio, la puerta a una altura razonable que me permita proteger mi cuerpo, en especial la cara, pero al mismo tiempo que me permita manipular los reactivos y los instrumentos, ¿sí? Bien. Recordemos siempre el uso del cuaderno de laboratorio. En él debemos consignar el título del experimento que estamos llevando a cabo, los reactivos que estamos utilizando, si es posible escribir las reacciones químicas y consignar todos los datos y observaciones durante la práctica. Cuánta masa tomé de un reactivo, cuánto volumen tomé de una solución, cuánto me gasté, ¿cierto? Y todas las observaciones, cambios de color, cambios de pH, generación de gases, generación de precipitados, etcétera, ¿cierto? Siempre lo debo tener al día, es personal e intransferible, debo anotar la fecha, no debo borrar, debo escribir con lapicero, si tengo un error lo voy a tachar, no lo voy a borrar, ¿cierto? No le debo arrancar hojas que además deben estar numeradas, ¿cierto? Bien. Ahora entonces vamos a hablar sobre los reactivos químicos, ¿sí? Bien.
En el laboratorio trabajamos con el SGA, que como lo dice acá, es el Sistema Globalmente Armonizado o Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos. Bien, nosotros utilizamos entonces en el laboratorio productos o reactivos químicos. Los reactivos químicos nos permiten mejorar nuestra calidad de vida, nos permiten inclusive proteger nuestra vida. ¿Por qué? Porque con los químicos nosotros sintetizamos medicamentos, medicamentos no solamente para curar enfermedades, sino para prevenirlas, para mantenerlas bajo control. En este momento estamos respirando. Cuando ingerimos alimentos, se llevan a cabo una serie de reactivos químicos, de reacciones químicas donde están involucrados numerosos compuestos químicos y se generan otros. Nosotros necesitamos alimentos, esos alimentos se producen gracias a muchos reactivos químicos, como les decía, los medicamentos o los materiales, los celulares, los computadores, las mesas. Todo esto se produce gracias a los reactivos químicos. En ninguna parte dice que no podemos utilizar reactivos químicos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los reactivos químicos pueden tener efectos adversos sobre la salud y sobre el medio ambiente. Entonces, ¿eso qué significa? No significa que tenemos que apagar e irnos, no. Lo que significa es que tenemos que manipular reactivos químicos teniendo en cuenta sus características físicas, químicas, teniendo en cuenta las reacciones químicas y qué peligros pueden representar y cómo yo los voy a mantener bajo controlar y voy a tener una mínima exposición a los peligros, ¿cierto? Pero en ninguna parte dice que son malos o que no los podemos utilizar, ¿cierto? Se han presentado casos donde algunos reactivos químicos se han dejado de utilizar porque representan un peligro muy grave y se han descubierto otros reactivos químicos que los pueden reemplazar, ¿cierto? Bien, entonces todo esto para decirles que tenemos unos reglamentos, que existen unas leyes, unas normas que nos regulan el uso, la comercialización de reactivos químicos o la actividad química en general. Entonces, con esas normas, con esas leyes, con esos reglamentos, a nosotros nos transmiten una información necesaria a través de etiquetas y fichas de datos de seguridad para que trabajemos de manera correcta con los reactivos químicos, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad? Que tenemos muchos reactivos químicos. Se generaron inicialmente muchos tipos de etiquetas, de leyes, de normas, porque cada país tenía sus normas, tenía sus etiquetas, tenía sus leyes, ¿cierto? Y cuando surge o incrementa el comercio internacional, pues entonces se nos convierte esto en un caos porque cada país tiene una norma diferente, entonces es muy complicado. Entonces inicialmente nos basamos en las recomendaciones, en las normas de países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, las recomendaciones de la ONU y aparece también la Organización del Trabajo que también se interesa en este tema. ¿Por qué? Pues porque ellos se interesan a que los trabajadores tengamos buenas condiciones de seguridad para trabajar, ¿cierto? Bien, entonces, ¿por qué es importante tener normas, leyes para el trabajo con los reactivos químicos? Porque el manejo correcto de los productos químicos requiere que tengamos una información precisa y que esa información esté consignada y que todos podamos comprenderla y acceder a ella. Pero si tenemos muchas regulaciones, porque cada país tiene su regulación, entonces se nos vuelve muy complicado, entonces surge la necesidad de tener esta información estandarizada, ¿cierto? Estandarizada para el manejo de un único material, de un único químico, cómo lo vamos a manejar, cuáles son las situaciones de riesgo. Bien, entonces, ¿por qué es importante tener esto? Porque las diferentes regulaciones no permitían proteger correctamente a los trabajadores, no protegían los consumidores y estaban perturbando el comercio internacional, ¿cierto? Hoy en día tenemos intercambio de bienes, servicios, necesitamos entonces entendernos todos, ¿sí? Entonces, en la protección de los trabajadores y de los consumidores habían inconsistencias en la información sobre un mismo producto químico, lo que llevaba a un mal manejo. Y en el comercio,
Entonces las empresas que comercializaban los productos químicos tenían que cumplir muchos tipos de regulaciones en cuanto a la clasificación, el etiquetado, el consumo y el transporte de reactivos químicos, lo que incrementaba los costos y no mejoraba la seguridad. Entonces surgió la necesidad de tener un sistema globalmente armonizado que todos utilizáramos y que todos pudiéramos entender. Entonces, como lo dice aquí, ¿qué es el SGA? Es un sistema para clasificar y mire, muy importante, comunicar los peligros de los productos químicos basados en un conjunto común de criterios. Es decir, a nivel global todos nos ponemos de acuerdo en qué etiqueta debe llevar el ácido clorhídrico, qué etiqueta y qué información debe llevar el hidróxido de sodio, el etanol, etc. Entonces el SGA es un sistema armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos y entonces abarca peligros para la salud, peligros físicos y peligros ambientales. Y entonces nos proporciona una base para que todas las normas, ¿cierto?, estén bajo los mismos criterios y podamos manejar los productos químicos a nivel mundial, ¿cierto? Es decir, que si usted se va para Estados Unidos, para Canadá, para la Unión Europea, para México, usted el etanol que tiene en Colombia lo va a encontrar con la misma información en México, en Estados Unidos, la etiqueta va a ser la misma y va a tener la misma información. Bien, entonces, primero, el SGA clasifica los peligros, teniendo en cuenta las propiedades intrínsecas que representa cada sustancia química o sus mezclas, ¿cierto? Va a comunicar esos peligros y esa información como a través de etiquetas, fichas de datos de seguridad y unos símbolos. Y entonces nos va a decir la clase de peligro y la categoría en la que se encuentra ese reactivo químico. Bien, entonces el SGA, resumiendo, tiene definiciones armonizadas de peligros, ya lo dijimos, físicos para la salud y ambientales. Determina o fija unos criterios para las etiquetas, que deben tener unos pictogramas, unas palabras de advertencia, unas indicaciones de peligro o de precaución. Y tiene un formato armonizado, estandarizado para las fichas de datos de seguridad o FDS. Bien, entonces, ¿qué vamos a impactar finalmente con el SGA? El lugar de trabajo para las personas que utilizan los reactivos químicos, los consumidores, el transporte, porque no es lo mismo transportar un reactivo químico en carro que por barco, que por avión, ¿cierto? Y los servicios de emergencia, ¿por qué? Porque si ocurre un accidente, si ocurre un incendio, si ocurre un desplome de un edificio, entonces yo debo conocer qué hay en ese edificio, qué reactivos se están manipulando para saber cómo voy a atender esa emergencia. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos principales que utiliza el SGA? Primero, la clasificación, que son estandarizados. Vamos a clasificar los reactivos químicos de acuerdo a sus peligros para la salud, físicos y ambientales. Vamos a comunicar esos peligros a través de etiquetas y esas etiquetas van a tener unos elementos y unos formatos estandarizados y vamos a comunicarlos también a través de fichas de datos de seguridad o FDS, que también va a tener unos formatos estandarizados con unas secciones y una información mínima que debe tener esa ficha de datos de seguridad. Siempre que usted vaya a comprar un reactivo químico o vaya a manipularlo, usted puede exigirle al comerciante o a la persona en ese laboratorio que le presente la ficha de datos de seguridad para usted consultarlo. Bien, la etiqueta. Entonces las etiquetas van a tener unos símbolos, unas palabras de advertencia y unas indicaciones de peligro, entre otras informaciones, pero mínimo debe contener estas. Bien, primero vamos a comenzar por los símbolos, ¿cierto? Tenemos la llama sobre círculo, la bomba explotando, dos tubos de ensayo, uno virtiéndose al lado izquierdo y otro al lado derecho, que nos van a indicar corrosión. Mire que al que se está vertiendo al lado izquierdo es porque se está vertiendo sobre una superficie. El que se está vertiendo al lado derecho es porque va a entrar en contacto con la piel de la persona que lo está manipulando. Tenemos la botella de gas, la calavera y tibias cruzadas, el signo de exclamación, el del medio ambiente, que es un pez como boca arriba y un árbol sin hojas, y peligros para la salud, que es como un torso de un cuerpo, una cabeza,
la parte de los hombros con algo parecido a una estrella en el centro. Bien, esos son los símbolos. Esos símbolos los vamos a utilizar para construir algo que se llama un pictograma. ¿Qué es un pictograma? Como lo dice aquí, es una composición gráfica que consta de un símbolo, los que acabamos de ver, de unos bordes y de un dibujo o color de fondo. En el SGA, el pictograma va a ser el siguiente: un rombo apoyado en un vértice, lo tenemos aquí, un símbolo negro en fondo blanco y un borde rojo, ¿cierto? Este pictograma que tenemos aquí indica irritante cutáneo, enseguida vamos a hablar de ellos. Entonces, esta es la norma para los símbolos en el SGA. Bien, entonces ahora vamos con la clasificación de los peligros. Entonces dijimos, peligros físicos, entonces aquí los tenemos. Tenemos el pictograma con la bomba explotando, con la llama sobre círculo, el de corrosión y el de la bomba explotando, ¿cierto? O con una bomba, perdón, con una bomba de gas, con una pipeta de gas. El con la bomba explotando, productos que pueden explotar al contacto con una llama, chispa, electricidad estática, bajo efecto del calor, choques o fricción. Con la llama, los productos pueden inflamarse al contacto con una fuente de ignición, por calor o fricción, al contacto con el aire o con el agua, o si se liberan gases inflamables. La llama sobre círculo son productos químicos que pueden provocar o agravar un incendio o una explosión en presencia de productos que sean combustibles, es decir, son productos comburentes. El de corrosión: estos productos químicos son corrosivos y pueden atacar o destruir metales. Y el de la bombona de gas: son gases que se encuentran a alta presión y no pueden ser calentados, no pueden estar en una área donde la temperatura aumente porque el gas se va a expandir y pueden provocar una explosión, ¿cierto? Y algunos gases pues generan explosiones porque son muy reactivos, como el hidrógeno. Bien, peligros para la salud. Aquí tenemos la calavera y tibias cruzadas. Nuevamente el de corrosión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que en uno se está vertiendo sobre una superficie, pero también esa superficie me puede representar la piel. Entonces también se utiliza ese pictograma, ese símbolo en peligros para la salud. El de exclamación y el peligros para la salud. Pero en general todos representan peligros para la salud. El de calavera y tibias cruzadas producen efectos adversos para la salud, incluso en pequeñas dosis. Pueden provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. El de corrosión, que si ese reactivo químico entra en contacto con su piel, puede, puede, eh, puede causarle irritaciones o daños irreversibles en la piel, ojos, porque también puede ser por proyección, ¿cierto? Un ácido, una base concentrado que le caiga en los ojos le puede causar un daño grave. El signo de exclamación: estos productos producen efectos adversos en dosis altas. También pueden producir irritación, ¿cierto? En ojos, garganta, nariz y piel. Pueden provocarle alergias, somnolencia y vértigo. Y el de los peligros para la salud. Todos son peligros para la salud, pero este en especial es porque hace referencia a productos que tienen actividad para producir cáncer, que pueden inducir el desarrollo de un cáncer, que pueden producirle mutaciones, que pueden ser tóxicos a órganos específicos en el cuerpo, en especial a los órganos reproductivos, ¿cierto? Entonces pueden dañar las funciones sexuales o pueden perjudicar la fertilidad, provocar la muerte del feto. Una mujer en embarazo no debe ingresar al laboratorio y llevar a cabo prácticas de laboratorio, ¿cierto? Puede producirle malformaciones en el feto, ¿cierto? Pueden modificar el funcionamiento de otros órganos, como el hígado, el sistema nervioso, ¿cierto? En fin, puede provocarle alergias respiratorias, entre otros. Y por último, peligros para el medio ambiente son reactivos químicos que pueden dañar los ecosistemas, ¿cierto?
Recuerden el manejo de los reactivos químicos, de los residuos. Yo no debo descartar nada por la poceta. Tengo que tener un manejo integral de residuos en el laboratorio, ¿cierto? Usted puede decir, ah, cloruro de sodio, eso no es dañino, eso hasta nos lo comemos, ¿cierto? Pero ojo, si usted todos los días por el desagüe libera grandes cantidades de sales, usted está alterando la composición y muchos microorganismos, muchos organismos vivos, muchas plantas son sensibles a la concentración de cationes, de aniones, y usted puede alterar el equilibrio de muchos ecosistemas. Entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos siempre en el laboratorio. Bien, ahora, en el laboratorio tenemos muchos reactivos químicos y deben estar almacenados, ¿cierto? Pero yo no los puedo almacenar de cualquier manera. Existe una convención para el almacenamiento. Yo debo almacenar los ácidos con los ácidos, las bases con las bases, los solventes con los solventes. Hay reactivos que solamente con destapar la botella liberan vapores. Esos vapores pueden entrar en contacto con otro reactivo y causar una reacción química, corrosión, una explosión, ¿cierto? Entonces yo debo conocer cómo los debo almacenar. Entonces mire que los reactivos químicos los vamos a encontrar rotulados con una información, pero también con unas bandas de colores, ¿cierto? Que nos van a decir, roja, peligro por inflamación, roja con cuadros en fondo blanco, o sea, es decir, un rectángulo con cuadros no es continuo y esos cuadros tienen fondo blanco. Son sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar descomposición exotérmica. Una banda de color gris, sustancias reactivas con el agua. Por ejemplo, el sodio metálico, si usted le adiciona agua, si entra en contacto con el agua, puede generar una reacción muy violenta y hasta una explosión. Amarilla, gases sólidos y líquidos comburentes. Una banda mitad color negra y la otra mitad color blanca. Son sustancias corrosivas que representan peligros físicos y peligros para la salud humana. Una banda de color, un rectángulo de color negro con cuadros en fondo blanco. Todas las sustancias con peligro para la salud y el medio ambiente. Usted dice, pero en principio muchas, sí, pero hay unas que de verdad es que los ecosistemas son mucho más sensibles a esas. Sustancias que suponen peligro o moderado para la salud humana, de color verde. ¿Cierto? Bien, ahora miremos un poco más en detalle esto de los peligros para la salud, ¿cierto? Cuando decimos que un reactivo químico representa un peligro para la salud, es porque son tóxicos específicos a ciertos órganos y por tanto presentan un potencial de efectos adversos para la salud en personas expuestas a ese producto químico. Bien. Entonces esos peligros pueden ser por toxicidad aguda, por corrosión o irritación cutánea, lesiones oculares graves, ¿cierto? O irritaciones oculares, sensibilización respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica a órganos, ¿cierto? Puede ser por una única exposición o por múltiples exposiciones, es decir, una exposición que es repetida, ¿cierto? Que muy frecuente la estamos haciendo. Y peligros por aspiración. Bien, entonces lo primero es, ¿cuáles son las vías de entrada de los reactivos químicos en el cuerpo? Bien, por vía respiratoria, es decir, por la nariz, la boca, los pulmones, etcétera, ¿cierto? Es una de las más comunes y de las más importantes porque los reactivos químicos entran y penetran, ¿cierto? ¿A través de qué? Porque están dispersos en el medio ambiente, en el aire, ¿cierto? Porque hay polvo, porque hay humo, porque hay aerosoles, porque hay gases. Por vía digestiva, por la boca, el estómago, los intestinos, ¿cierto? Por ejemplo, si usted tiene las manos sucias en el laboratorio, si coge un reactivo químico con un alimento con los guantes que han sido utilizados en el laboratorio, usted puede ingerir ese alimento con esos químicos, ¿cierto? Por vía parenteral, cuando usted tiene una herida, ¿cierto? Tenemos que ser muy cuidadosos. Heridas, llagas, por ahí puede entrar un contaminante, un reactivo químico. Y por vía dermal a través de la piel. Es decir, si yo estoy trabajando sobre una superficie que está contaminada, si estoy tocando reactivos químicos, ¿cierto?
porque algunos pueden penetrar la piel y llegar a su torrente sanguíneo, ¿cierto? Aparte del daño que le pueden causar a la piel. Bien, dicho esto, entonces miremos qué es lo de la toxicidad aguda, ¿cierto? Si me regalan un momento. Bien, entonces continuemos con esto de la toxicidad aguda. Se refiere a efectos adversos que pueden ocurrir tras la administración del reactivo químico por vía oral o a través de la piel de una sola dosis de una sustancia o de dosis múltiples en 24 horas o una exposición por inhalación de 4 horas. Es decir, que usted está en 4 horas inhalando ese reactivo químico. Entonces, las sustancias son clasificadas en una de las 5 categorías basadas en la toxicidad oral, dérmica y por inhalación. Bien, ¿qué es la corrosión o la irritación cutánea? O la irritación cutánea. Primero comencemos con la corrosión cutánea, que se define como la formación de una lesión irreversible de la piel, que le puede formar necrosis visible a través de la epidermis hasta la dermis, luego de aplicar la sustancia a prueba durante un periodo de 4 horas, ¿cierto? Cuando yo tengo un contacto con una sustancia corrosiva, ¿cierto? Que me va a formar una lesión irreversible de la piel, ¿cómo lo identifico yo también? Porque me va a formar úlceras, me va a dar hemorragias, me va a dar la formación de costras sanguinolentas. Ahora, ¿cómo la diferencio de la irritación de la piel o la irritación cutánea? La irritación cutánea la producen reactivos químicos pues causan un daño reversible en la piel tras la aplicación de la sustancia a prueba en un periodo de hasta 4 horas. Miremos una piel antes del contacto, lisa, suave, y luego de un contacto con un reactivo químico, miremos que la piel está enrojecida, pero en este caso puede ser reversible, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué es la sensibilización cutánea? ¿Cierto? O sensibilización también puede ser respiratoria. Un sensibilizador de la piel significa un producto químico que induce una respuesta alérgica luego del contacto con la piel, ¿cierto? Y un sensibilizador de las vías respiratorias significa un producto químico que causa hipersensibilidad a las vías respiratorias después de su inhalación. Cuando estamos en el laboratorio, ha sucedido que los estudiantes apoyan los brazos sobre las mesas y tienen bata de laboratorio, pero esas mesas están sucias, están impregnadas de reactivos químicos que nosotros no vemos, porque alguien no lo limpió, porque se derramó y ya no se ve el derrame, y los estudiantes resultan con picazones, con los brazos rojos, por alergias, porque ahí había un reactivo químico, debemos tener cuidado. Ahora, cuando estamos en el laboratorio, muchas veces se generan gases, ¿cierto? Que no son muy dañinos, pero hay personas que son muy sensibles y comienzan a sentirse mareadas. Entonces, no todos tenemos la misma sensibilidad hacia los reactivos químicos, por eso debemos ser muy cuidadosos. Lo que parece inofensivo para el 99% de la población puede que yo resulte muy sensible, que me cause un efecto adverso. Entonces tengo que tener cuidado, ¿cierto? Bien, ¿qué es la lesión ocular grave y la irritación ocular? La irritación ocular es que si por alguna razón mi ojo o el área del ojo entra en contacto con un reactivo químico, entonces puedo tener, ¿cierto? Una reacción alérgica, puedo tener enrojecimiento del ojo, de los párpados, ¿cierto? Dentro de los 21 días siguientes a la aplicación o a la exposición. Pero eso es una lesión reversible, ¿cierto? A veces hay un reactivo muy concentrado, un vapor de un ácido que me molesta un poco los ojos. ¿Cómo lo evito? Siempre las gafas. Si hay vapores, siempre en la campana, ¿cierto? Bien. Ahora, desgraciadamente, si no tenemos cuidado, yo puedo no tener una irritación ocular, sino una lesión ocular grave. ¿Por qué? Porque me puede dañar los ojos, los tejidos del ojo, degradarme físicamente la visión, tener ceguera, luego de aplicarme o entrar en contacto con esa sustancia química, ¿cierto?
Es decir, tengo una lesión que no es reversible dentro de los siguientes 21 días después de la aplicación o la exposición. Entonces debemos ser siempre muy cuidadosos, ¿sí? Bien, ahora, los reactivos químicos que pueden causar mutagenicidad en las células terminales, ¿cierto? Entonces, algunos reactivos químicos pueden generar mutaciones, ¿cierto? Que se definen como un cambio permanente en la cantidad de la estructura, en la cantidad o la estructura del material genético de una célula, ¿cierto? Ahora, no es que porque usted esté expuesto algún día a ese reactivo químico o porque usted trabajó con él, usted ya va a tener una mutación, no. Recuerde, primero, si es necesario utilizarlo, entonces yo lo voy a utilizar teniendo en cuenta todas las normas de seguridad. Segundo, no es porque yo trabajé un día con él que voy a tener ese problema, pero hay personas que trabajan regularmente con el mismo reactivo químico, lo que se llama exposición múltiple, frecuente, periódica, regular. Ahí es delicado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? No solo respetar todas las normas de seguridad, sino tener un control de salud para ver que todo vaya bien, que no he tenido sobreexposición a ese reactivo químico. ¿Cierto? Bien, recuerde, si usted está en embarazo, es una mujer en embarazo, no debe trabajar en el laboratorio y menos si tiene un reactivo químico de estas características. ¿Qué significa el término mutagénico y mutágeno? Se utilizarán para los agentes que dan lugar a una mayor incidencia de mutaciones en las poblaciones de células o los organismos. ¿Qué significa que sea carcinogénico o cancerígeno? Se refiere a toda sustancia química o mezcla de sustancias que inducen cáncer o aumentan su incidencia. Es decir, que con el tiempo son sustancias y mezclas que han inducido tumores benignos y malignos en animales, ya sea por estudios experimentales o porque se sospecha que lo ha causado en humanos que han tenido alguna exposición. Bien. Toxicidad reproductiva, recuerde, ustedes están muy jóvenes, ¿cierto? Entonces se tienen que cuidar porque algunos podrán querer ser papás, mamás, en fin. Entonces, toxicidad reproductiva incluye efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad en hombres y mujeres adultos, así como efectos adversos sobre el desarrollo de los hijos, ¿cierto? Por ejemplo, en el laboratorio a veces se trabaja con piridina, los hombres particularmente deben tener mucho cuidado, ¿cierto? Efectos adversos en el desarrollo de las crías. Se refiere a cualquier efecto de materiales químicos que interfieren con el desarrollo normal del organismo, ya sea antes o después del nacimiento. Peligros por aspiración o sensibilidad también respiratoria. Es cuando se presenta la aspiración o la entrada de un producto químico, ya sea líquido o sólido, directamente a través de la cavidad oral o nasal, ¿cierto? Entonces comenzamos a estornudar, ¿cierto? Se nos irritan la nariz, la garganta, hay que tener mucho cuidado. Bien, ahora, conocemos los peligros, conocemos las normas de seguridad. ¿Cómo se nos comunican esos peligros a nosotros? Entonces, lo primero es identificar el producto, identificar el proveedor, una palabra de advertencia, peligro o atención, que son las que utiliza el SGA, indicación de peligro, consejos de prudencia e indicación de almacenamiento. Bien. Entonces, ¿eso dónde va a ir consignado? En la información que trae el reactivo químico, en la etiqueta. Primero, ¿cierto? Entonces, la identificación del producto. Debe establecer la identidad del producto químico, incluyendo cuál es el ingrediente principal. Recuerde que los reactivos químicos siempre vienen con algo formando mezclas, porque no son 100% puros, ¿cierto? Entonces, la etiqueta debe traer información de los otros componentes, ¿cierto? Y el nombre. Algunos traen el nombre comercial. Debe traer también el nombre de acuerdo a la notación científica, ¿cierto? O a la nomenclatura química. Bien. Y la fórmula de ser posible. Información del proveedor. ¿Qué empresa está produciendo ese reactivo químico? ¿Y qué empresa lo está comercializando? ¿Y cuáles son sus datos para contactarla en caso de que sea necesario? Una palabra de advertencia.
que en el SGA es peligro o atención. La primera, peligro, se usa para las categorías más graves de peligro. La de atención se utiliza para las categorías menos graves, pero siempre debe estar presente una de las dos. Un indicador de peligro es una frase que se le va a asignar a una clase y categoría de peligro, que describen la índole de ese peligro, de acuerdo al producto con el que estamos trabajando. Entonces, ejemplo, líquido y vapores muy inflamables, o provoca irritación ocular grave, ¿cierto? Entonces yo ya sé que debo extremar las medidas de precaución de acuerdo a esa indicación de peligro. Entonces aquí tenemos una etiqueta con todo lo que les acabo de decir. ¿Qué observamos acá? Mire, el pictograma, ¿cierto? El pictograma, muy importante. ¿Qué tenemos acá? Identificación del peligro. Aquí tenemos el nombre. Un autotipo desengrasante concentrado 1,10. Tenemos la información de los componentes, el número CAS del que vamos a hablar ahorita, la concentración, ¿cierto? ¿En qué concentraciones están? Tenemos el pictograma, ¿cierto? Peligro para la salud, ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Aquí están que pueden causar irritación, náuseas, en fin. Atención, palabra de advertencia. Recuerden que es peligro o atención. Atención, ¿cierto? Que debemos tener cuidado. Y no tenemos un indicador de peligro, tenemos 3 indicadores de peligro. Provoca irritación ocular, provoca irritación cutánea, puede provocar una reacción alérgica cutánea, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? Consejos de prudencia. Entonces, mire, dice, provoca irritación cutánea. Yo ya sé que no puedo entrar en contacto con la piel. Entonces, evitar el contacto con la piel y los ojos, ¿cierto? Si entra en contacto con los ojos, lavar con agua durante 15 minutos y consultar al médico. Lavarse las manos con agua y jabón después de la manipulación. Mire, los cuidados para el almacenamiento a una temperatura que esté entre 0 y 35 grados centígrados, lejos de calor o de fuentes de calor y de ignición. Envasar en recipientes herméticamente cerrados. Y también tenemos información sobre los implementos de seguridad que debemos utilizar. Guantes, bata, gafas, no ingerir alimentos, sino fumar en presencia de este reactivo químico o en el laboratorio en general. Y la identificación del proveedor. Bien, vamos a terminar entonces con lo que son las fichas de datos de seguridad que usted puede consultar cada vez que va a utilizar un reactivo químico, ¿cierto? Que nos proporcionan información completa sobre las sustancias químicas para su control y su reglamentación, ¿cierto? En el SGA, estas fichas de datos de seguridad impactan principalmente el lugar de trabajo, porque los empleadores y los trabajadores debemos consultarlas para conocer sus peligros y toda la información relativa a los consejos sobre cómo utilizarla y las precauciones de seguridad, ¿cierto? Bien. ¿Qué información voy a encontrar acá? Identificación del producto, identificación del peligro o de los peligros, la composición, la información de los componentes, cuáles son los primeros auxilios, las medidas de lucha contra incendios. Si ocurre un vertido accidental, es decir, si se me derrama algo, si se me quiebra la botella, la manipulación y almacenamiento, controles de exposición y protección personal, cuáles son las propiedades físicas y químicas de esa sustancia química, cuál es la estabilidad y reactividad, información toxicológica, ecotoxicológica, cómo debo eliminar yo ese reactivo químico en caso de que ya no lo requiera más y no lo pueda tener más, o los residuos que genere, información relativa al transporte, a la reglamentación en el país donde me encuentro y otras informaciones que el proveedor considere que son importantes comunicar. Entonces, identificación de la sustancia, nombre, fórmula, CAS, denominación, si es un ácido, base, si es un reactivo de tipo inorgánico, orgánico, si genera gases, si es un gas, si es un líquido, en fin, si es un sólido. El CAS es un número que identifica todas las sustancias químicas. Para el carbono es el 7440-44-0. Si usted busca en cualquier lugar del mundo ese número, va a identificar
el carbono, y usted puede encontrar información del carbono, y así para cada sustancia. Datos del proveedor, teléfonos de emergencia. Identificación de los peligros, clasificación, tipo de toxicidad, pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia. Composición, fórmula molecular, masa molar, número CAS, categorías de toxicidad para el componente y todos los componentes de la mezcla. Primeros auxilios, ¿qué debo hacer en contacto con los ojos, con la piel, por ingestión? ¿Cuáles son los principales síntomas y efectos agudos y retardados que puedo tener por exposición a esa sustancia? ¿Cómo debe ser la atención médica? Medidas de lucha contra incendios. ¿Cómo extinguir un fuego en presencia de esa sustancia química? ¿Cuáles son los peligros específicos que se derivan de esa sustancia química? Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. Medidas en caso de vertido accidental. Recordemos que en el laboratorio siempre tenemos un kit de derrames. Precauciones de protección al medio ambiente, métodos y materiales de limpieza. ¿Cómo debo manipularlo y almacenarlo? ¿Cuáles son los controles de exposición y de protección individual? ¿Debo utilizar mínimo siempre guantes? Si debo utilizar una máscara con un filtro especial, qué tipo de gafas, etcétera. Propiedades físicas y químicas, forma, color, pH, punto de fusión, de ebullición, densidad, solubilidad en agua. Estabilidad y reactividad química, ¿qué tan estable es? En condiciones ambientales y en presencia de otras sustancias químicas. ¿Con qué materiales, sustancias químicas yo no lo puedo poner en contacto, ni almacenar, ni poner en contacto? Información toxicológica. La DL50, la dosis con la cual puedo matar el 50% de una población. La toxicidad cutánea por inhalación, etc. Información ecológica. ¿Qué peligro representa para el medio ambiente? Consideraciones relativas a su eliminación o al manejo de residuos. Información relativa al transporte, ¿cierto? Bien, todo esto no es carreta. Inclusive nosotros tenemos unas normas muy estrictas. El decreto 4741 de 2005, expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamenta todo lo que tiene que ver con la prevención y el manejo de residuos y desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral, ¿cierto? Debemos consultarlo. Bien, esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar, ¿cierto? Sobre todo el de la ONU, bueno, y hay otras referencias. Vamos a terminar con unos ejercicios. Ejercicio 1. Indique el nombre y describa brevemente qué peligros indican los siguientes símbolos. Como no hay nadie conectado, igual como este video les queda, yo voy a darles un minuto para que respondan la pregunta. Indique el nombre y escriba brevemente qué peligros indican los siguientes símbolos. Bien. Entonces recordemos calavera y tibias cruzadas, corrosión y medio ambiente. ¿Cierto? Y ahí está la descripción y el nombre y los efectos que puede causar. Recordemos que el de corrosión se utiliza tanto en peligros físicos como peligros para la salud. El ejercicio 2. Las sustancias químicas pueden entrar en el cuerpo humano a través de los siguientes procesos, excepto, ¿cierto? Entonces hay 4 opciones de respuesta: inhalación, ingestión, absorción cutánea o absorción en la piel. Igualmente vamos a dar un minuto para que lo respondan.
Bien, entonces la respuesta es la absorción. Recordemos que puede ser por inhalación, ¿cierto? Cuando está disperso en el aire, ¿sí? Puede ser por ingestión. Si yo lo introduzco en la boca, ¿cierto? La nariz, los ojos, los oídos, o porque tenga un alimento contaminado y yo lo ingiera. Por absorción cutánea, si entra en contacto con la piel y puede penetrar las capas de la piel y llegar a su organismo, ¿cierto? Entonces, ¿excepto cuál? La absorción en la piel, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre absorción y absorción? Absorción es estar al interior de, absorción es en la superficie, pero recuerde, puede quedarse en la superficie y causarle daño, ¿cierto? Recuerde que la pregunta era que ingrese a su cuerpo, a su torrente sanguíneo, entre en contacto con los órganos internos de su cuerpo. Pero por absorción se queda solo en la capa superficial de la piel, en la parte externa, pero igual le puede causar un daño, ¿cierto? Por irritación o por sensibilidad cutánea. Ejercicio 3. El pictograma, ustedes deben seleccionar cuál es la opción para llenar ese espacio, indica que el recipiente contiene una sustancia explosiva. Bien, la respuesta es ninguna de las anteriores, ¿cierto? Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque el pictograma que indica que el recipiente contiene una sustancia explosiva es el que tiene una bomba explotando, ¿cierto? Bien, entonces, bien, ahí no está. Aquí aparece cilindro de gas, pero recuerde, el cilindro de gas es para indicar principalmente que usted tiene un gas presurizado, ¿cierto? Y que esa pipeta de gas no puede ser expuesta a una fuente de calor, etcétera, ¿cierto? Pero no necesariamente que tiene una sustancia explosiva. En algunos casos sí, porque hay algunos gases muy reactivos, como el hidrógeno. Pero ya para indicar que es una sustancia explosiva, entonces el pictograma es con la bomba explotando. Ejercicio 4. Aparear los siguientes pictogramas con su respectivo significado. Vamos a dar un minutico. Bien. Entonces tenemos corrosivo, tóxico y gas comprimido, ¿cierto? Entonces la respuesta es la número A, ¿cierto? Gas comprimido, ¿sí? Está apareado con la pipeta, la que tiene la bombona, la pipeta de gas. Corrosivo es el que tiene los dos tubos de ensayo, no vertiéndose sobre una superficie y otro sobre la piel. Y calavera y tibias cruzadas, que indica que tiene un reactivo que es tóxico, que puede causar náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento, incluso la muerte. ¿Listo? Ejercicio 5. ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? ¿Cuál de los siguientes símbolos advierte que la sustancia puede causar quemaduras químicas? La uno y la 2, la 3,
la 2 o todas las anteriores. Bien, la respuesta es entonces la 2, ¿sí? La 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que al entrar puede causar, al entrar en contacto con la piel puede causar irritación, puede causar quemaduras, ¿cierto? Eso puede ser reversible, pero generalmente es irreversible, ¿cierto? Entonces, este símbolo de corrosión que se está vertiendo, recuerde que está en peligros físicos y para la salud. En ambos casos es porque ese reactivo químico entra en contacto con una superficie o con su piel, ¿cierto? Y le va a causar un daño, una quemadura. Ejercicio 6. ¿Cuáles de los siguientes materiales de protección personal son frecuentemente usados en el laboratorio? Las gafas de seguridad, las batas de laboratorio, los guantes o todas las anteriores. Bien. Entonces la respuesta es todas las anteriores. Recuerden, siempre en un laboratorio, bata, gafas de seguridad y guantes como mínimo, ¿cierto? Como lo mínimo que debemos tener para ingresar a un laboratorio. Bien, con esto entonces damos por terminado la tutoría 4 y la sesión de tutorías. Espero que les hayan sido útiles, que que hayan podido adquirir alguna información pues para su formación y también para las Olimpiadas de Química y que les vaya muy bien en las Olimpiadas. Hasta luego.